Amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Permítanme invitarles con afecto a que abran conmigo las Escrituras. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer allí desde el versículo 10 al versículo 17. Amén. Desde el versículo 10 al versículo 17. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Verso 16 pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. El Señor Jesucristo habló en el Evangelio cuando hablaba de la parábola del sembrador. Él decía que una parte de la semilla caía en medio de las piedras. Y dice que porque no tenía raíz, prontamente se secaba y la planta entonces no daba fruto. Es porque no tenía raíz, es porque no tenía cómo alimentarse. Pero la raíz es a una planta como lo es el fundamento a un edificio. La planta se alimenta y se afirma de sus raíces. El edificio se fundamenta, se afirma, toma fuerza a partir de su fundamento. Como lo hemos escuchado, como lo hemos aprendido, como el Señor nos ha enseñado. Una casa que no tiene un buen fundamento, una casa que se construye sobre la arena, dice que prontamente vendrá el río que ha crecido, vendrá la lluvia, vendrá el viento y dará contra la casa. Y dice que la casa se va a caer y va a ser grande la ruina del que la construyó. En el caso de esta porción de las Escrituras, permítanme comenzar de los dos últimos versículos que hemos leído. Primero el versículo 16 que dice el Espíritu hablando por el apóstol a los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, no pueden olvidarlo. Para eso fuimos comprados. Para eso fuimos adquiridos en un alto precio por la gracia de Dios.
No se olviden, dice Pablo, que ustedes son templo de Dios y que no es un templo vacío, sino que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El mismo apóstol escribe a los Efesios cuando dice que desde el mismo día, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que en él también, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la primera parte de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, desde el mismo día en que un hombre y una mujer recibe la palabra del evangelio, opera el Espíritu Santo, uno cree y dice amén al Señor. Desde ese día, el Espíritu Santo de Dios, en una primera parte, en una primera porción, toma gobierno y control, habita en nuestras vidas, tomando nuestra alma, tomando nuestro cuerpo como templo de ese Santo Espíritu de Dios. Y dándonos el sello entonces, dándonos el certificado de que somos hijos de Dios, no hay duda, pero de que también somos morada de Dios en el Espíritu. Es una verdad que no debiésemos olvidar, hermanos. Es una verdad que no debiésemos nunca pasar por alto, porque esto es lo que va a provocar en nuestras vidas. Uno, el cuidado de mantener nuestro templo santo para la gloria del Señor. Segundo, si somos templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, significa que no habrá nada absolutamente de qué temer. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En tercer lugar, si somos templo del Espíritu Santo, significa que llenos nosotros, como dice la Escritura en Efesios capítulo 5, llenos del Espíritu Santo, podremos bendecir a otros con lo que saldrá de nuestra vida, porque de la abundancia del corazón, entonces vamos a hablar y vamos a hacer. Y habrá un fuerte testimonio de que estamos en la gracia de Dios y seremos bendición para muchos otros que lo necesitan. No se olviden entonces, dirá el Espíritu por el apóstol, no se olviden que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y luego el apóstol va a decir, si alguno irresponsablemente, eso está diciendo, si alguno destruyere el templo de Dios, cuidado, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero mire qué interesante la figura. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, si alcanzó a ser templo de Dios, es porque estuvo entre nosotros. Es porque fue parte de nosotros. Es porque el Señor le atrajo con misericordia. Es porque ya conoce la verdad del amor de Dios. Es porque ha probado el amor de Dios en su vida. Qué terrible que termine alguien de esta manera. Si irresponsablemente alguno destruyere el templo de Dios, si alguno renunciare a ser templo de Dios, si alguno prefiriese ser templo de demonios, cuando eso ocurre, porque el Señor ya pagó por ese templo, porque el precio está entregado en la cruz por el bendito Hijo de Dios, a causa de que ese templo tiene un alto precio ya pagado. Pero si alguno destruyere ese templo comprado de esa manera, hay una sola cosa que espera. Dios, dice, le destruirá a él. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, es santo. El Señor quiere que sea santo,
que se mantenga en santidad. Pedimos que la acción de su Espíritu, que la palabra de Dios, mis palabras, dijo Jesucristo, son espíritu y su vida. Esperamos que la palabra ponga en nosotros una alerta, ponga en nosotros una real necesidad de tomarlo de Cristo y comerlo nosotros, hermanos. Quiero decirle que todo lo que hoy hemos leído en la carta de Pablo a los Corintios obedece y es una respuesta a una situación que se estaba viviendo allí en la iglesia de Corinto. Los primeros versículos del capítulo número 3. El apóstol va a partir diciendo, si me acompaña, capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. No pudo partir diciendo que somos templo de Dios. No pudo decir que el Señor quiere que ese templo se mantenga santo por siempre y para siempre. No, dice, no pude hablaros como a espirituales. Capítulo 3, verso 1. Sino tuve que hablaros como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche, como a bebito, ¿no? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces de recibir la vianda, ni sois capaces todavía. ¿Y cómo sabemos lo de la carnalidad? ¿Cómo sabemos que los hermanos eran carnales? Pues dice en el verso 3, pues habiendo entre vosotros celos, iglesia del Señor, reciban palabra del Señor. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, está diciendo que si alguien anda con celos, es que a este lo quiere más, es que al otro lo quiere más, es que tiene preferencia, es que ¿por qué a mí no me visitó? ¿Por qué visitó al otro? ¿Por qué? Etcétera. Si tenemos celos, si tenemos contienda y alguien anda discutiendo, peleando una hermanita con la otra, un hermano con el otro, un jovencito, dos jovencitos se pelean por la misma señorita, dos señoritas no se pueden ver porque a las dos les agrada el mismo joven. Si hay contienda, si hay disensiones, si hay discusiones y hay separación, dice que eso es una muestra lamentable de carnalidad. Y dice que eso es andar como hombres, no como hijos de Dios. Que el Espíritu del Señor ponga luz, ponga claridad en el alma de cada uno de los amados hermanos. ¿Cómo es esto de la carnalidad? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Dice él, ¿no sois carnal? O sea, claramente hace referencia a que dentro de la iglesia se habían formado algunos grupos. En el capítulo 1 dice que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o de Pedro, yo soy de Apolos, y otro grupo decía, yo soy de Cristo. Y se habían formado parcelas dentro de la iglesia del Señor. De hecho, Pablo tiene que examinar y discutir con ellos, exhortarles fuerte en el amor de Dios y decirle, ¿acaso Cristo puede estar dividido? ¿Acaso el cuerpo de Cristo puede estar vuelto a ser partido? Una vez fue partido, pero fue partido por amor a nosotros, para redimirnos. Ese cuerpo no vuelve a partirse nunca más. ¿Acaso está partido, está dividido Cristo? Dice. Pero agrega una cosa mucho más alta. Dice, ¿acaso por ustedes murió Pablo, murió Cefas, murió Apolos? Entonces mire el alto grado de carnalidad que se manifiesta cuando alguien dice, no, es que a mí me gusta más este que el otro, este es más santo que el otro, este predicador es mejor que el otro, yo voy si predica este, voy si... Cuidado, hermano, hermana. Eso es carnalidad absoluta. Mire las respuestas del apóstol, versículo 5 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Él dice, ¿qué es? ¿Qué es Pablo? Mire cómo... Cuando dice ¿qué es Pablo? Está diciendo como si no fuera nada.
Y lo está diciendo él mismo, de manera que no es que otro le esté ofendiendo. No, él se está ubicando en el lugar que el Señor quiere que nos veamos. Romanos capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice, si no piense de sí con cordura, considerando que somos parte de un solo gran cuerpo, no más que eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Y dice servidores, esclavos, hermanos. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, esclavos, por medio de los cuales habéis creído. O sea, un medio. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Arturo? ¿Qué es José? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es el obispo? ¿Qué es el predicador? Predique presencialmente, predique por este sistema, predique por la tele, predique en la televisión, no sé, mundial. ¿Qué es? Simplemente esclavos e instrumentos, medios. Eso es lo que alguna vez se pierde de vista. Que somos solo un medio en las manos del Señor, instrumentos en las manos del Señor, como lo fue María, nuestra hermana, a quien el Señor por gracia le consideró y le usó como instrumento, como medio, para que el bendito Hijo de Dios naciera en su vientre bajo la acción del Espíritu Santo. Pero es un medio, nunca un objetivo, nunca un centro de adoración, nunca un motivo de alabanzas. Porque, ¿qué hacemos que no nos haya sido comisionado antes? El Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes como esclavos, como siervos, hayan hecho todo lo que se les ha comisionado que hagan, ustedes deben decir, todavía soy siervo inútil. Porque todavía no aporto nada mío, no tengo nada para aportar, no he dado nada que no sea lo que me han mandado que haga. Solo he obedecido, y la obediencia no es una cualidad, una capacidad nuestra, sino más bien una exigencia para hacer correctamente el trabajo. Entonces, el punto es, los que por gracia de Dios ostentamos algún don, alguna gracia, alguna bendición, aquellos que por la gracia de Dios el Señor nos ha tenido por fiel y nos ha puesto en el ministerio, hay un fortísimo llamado aquí a no olvidar que somos solo esclavos, solo siervos, solo intermediarios, solo instrumentos a través de los cuales la iglesia ha creído en Cristo el Señor. Solo somos medios. Entonces alguien podría decir, no, discúlpeme, es porque ya a mí me acaban de nombrar apóstol, ya al otro nombraron profeta, ya al de más allá evangelista, y bueno, el apóstol va a decir precisamente en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, va a decir, y el Señor mismo constituyó, precisamente apóstol, profeta, evangelista, pastor y demás, dice que los constituyó como ministros, como siervos. Dice, los constituyó para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro como maestros constructores, como obreros que construyen, que levantan el edificio, que hacen la obra. Porque, aleluya, hay un solo arquitecto y hay un solo constructor, que es Dios, el Dios de los cielos. Él es el arquitecto, Él es el constructor, el que levanta, el que construye, el que pone el adobe, el que pone el ladrillo, el que pone la mezcla. Somos todos obreros, siervos de aquel que es el Señor, el dueño de la construcción. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es apóstol? Servidores. ¡Aleluya! Que se ofenda quien quiera ofenderse, pero solo somos siervos, solo somos esclavos, por medio de los cuales habéis creído, solo somos un instrumento. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor,
Pablo dice, es verdad, yo sembré. Sí, pero solo sembré, Apolo regó. Yo no pude hacer el trabajo completo, yo sembré, Apolo le regó. Y aunque Apolo y yo estábamos trabajando unidos, y aunque él y yo lo hacíamos de la mejor manera, y aunque él y yo nos esforzábamos, es Dios el que da el crecimiento. El crecimiento lo ha dado el Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo siembro, él riega, y el Señor no está presente? ¿Hubiera ganado algo yo con sembrar? ¿Gana algo el otro con regar? Si el crecimiento lo da el Señor, entonces la gloria es de ¿quién? Entonces, ¿quién es el Señor de la obra? ¿Quién es el que debe ser exaltado, alabado, glorificado? ¿Quién es el que debe recibir los aplausos? ¿Los debo recibir yo porque subo a la tarima para predicar? ¿O los aplausos debo darlo bendito sea? ¿O los aplausos debo darlo permanentemente al Señor? Si estoy en tiempo de alabanzas, en tiempo de júbilo, en tiempo de honrar el nombre del Señor, deberé suspender en algún minuto. ¿Por qué no? Es mismo cántico para abrir mi boca y proclamar que Él es el Señor y que suya es la gloria, suya es la alabanza. Que Él es el Señor en el cielo y en la tierra, pero sobre todo Él es Señor sobre mi vida. Yo sembré y Apolo regó. Pero la gloria del crecimiento se la lleva Dios, nuestro bendito Señor. Entonces dirá Pablo, así que ni el que siembra es algo, hermanos. Ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si a eso le agrega la promesa del Espíritu en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿a quién debemos dar la gloria? ¿Y quién debe desear la gloria? ¿Y quién debe recibir la gloria? Hermanos, solo siervos de Dios, solo instrumentos en las manos del Señor. Si en este día hay jóvenes que están recibiendo la palabra del Señor, si en este día hay jóvenes amados hermanos que tienen gracia para tocar un instrumento, gracia para cantar, gracia para presidir, guarden su corazón ahora, reciban la acción del Espíritu tratando con ustedes. Deberán hacerlo cada día mejor, deberán hacerlo con más esfuerzo, deben procurar con diligencia ser presentados delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la gracia y la palabra del Señor, pero sin olvidar que ustedes y yo, por misericordia, solo somos siervos, solo somos instrumentos en las manos del Señor. Esa esta aclaración de parte del apóstol a la iglesia. Él dice, quiero que sepan algo, aquí hay un trabajo que hacer. Por eso que en el versículo 10 él parte diciendo, yo, según la gracia que tengo de Dios, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Esto está, yo creo, con un poquito más de claridad explicado en Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios capítulo 2. Mire el versículo 20, hablando el Señor a la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso. En el verso 20 va a decir, edificados. Está hablando de la misma construcción, ¿no? Otro edifica encima. Bueno, dice Pablo aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo dijo acá, yo como perito arquitecto, o sea, en mi condición de apóstol, yo ya puse el fundamento, ya mostré a Cristo, yo ya mostré que Cristo es el Señor y en mi vida está la convicción para la construcción de esta casa de Dios. Como perito arquitecto ya puse el fundamento, otro edificará encima. Sí, pero en Efesios 2:20 dirá, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Pablo, ¿cómo se lo va a decir a los corintios? Muy bien,
Yo ya puse como un perito arquitecto, ya puse el fundamento, otro va a edificar encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, verso 11, porque nadie, escuche esto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque en la iglesia de Corinto había un grupito diciendo, no, es que a mí me gusta más Pablo, no, es que yo creo en Pablo, es que yo creo en Apolo, es que yo creo en lo que dice Pedro. Y el apóstol va a decir, cortémosla con esto, porque ninguno puede poner otro fundamento. Su vida no puede estar fundamentada en lo que dice Pablo, lo que dice apóstol, en la vida de Pedro. Por eso que la iglesia dominante que habla de que la iglesia está construida sobre Pedro, cae en ese tremendo pecado de hablar de otro fundamento que no sea el que Dios el Padre ha establecido en su Hijo. Por eso es que quienes manifiestan religiones y van presentando o su doctrina o la figura de alguien que han levantado, porque les parece a ellos tan importante, cualesquiera que presente otro fundamento, significa que claramente no está presentando el Evangelio de Dios. Está presentando, como dice Pablo a los Gálatas, otro evangelio. Aunque para la salvación no hay otro evangelio, pero ellos tratan e intentan, metidos ellos en el error, intentan transmitir ese error a otros. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, porque nadie, dice Pablo, nadie bajo la acción del Espíritu puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ese fundamento es Cristo el Señor. El Señor le dice a Simón Pedro, una vez que éste ha declarado que tú eres el Cristo, aleluya, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor dice, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. Aquí hay revelación de Dios, aquí hay trato del Espíritu. Y quiero decirte que sobre esa roca, sobre esa revelación, sobre esa declaración de tu boca, sobre esa manifestación del trato del Espíritu, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pablo plantea cosas tan hermosas aquí en lo que viene. Él dice, mire, si no hay otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento. Entonces convenimos que el fundamento es Cristo, no hay duda. Amén, Cristo el Señor es el fundamento. Pero Pablo va a decir, establecido el fundamento, entonces otro va a venir y va a edificar. Pero cuidado, cada uno vea cómo sobreedifica. Porque los materiales que cada uno va a aportar, uno puede, dice, edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero otro que no cuenta con esos recursos va a edificar con madera, con heno, con hojarasca. Y dice, lo interesante de esto es que la obra de cada uno va a ser probada así como por fuego, dice. Y es muy interesante porque cuando Juan el Bautista predicaba anunciando a Jesucristo el Señor, él decía, el que viene tras mí es más poderoso que yo, porque yo solo bautizo con agua para arrepentimiento, pero cuando Él venga, les va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Hablando de que la vida de un hijo de Dios no tiene por qué ser una vida fácil. Si alguien le ofrece vida fácil, si alguien le ofrece una vida de solo placer, si alguien le ofrece una vida de solo éxito y de riquezas, repréndalo en el nombre del Señor y no le siga escuchando. Porque si el bendito Hijo de Dios dejó la gloria en los cielos, y como dirá el mismo apóstol, Él aceptó, siendo rico, dice, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Porque el Padre querría venir a trabajar y gastar la energía del Espíritu en hacer de nosotros a todos hombres ricos, para que vivamos bien en la carne, vivamos en el placer del día a día, para que nuestras vacaciones sean fuera del país, para que gastemos enormes sumas en divertirnos los fines de semana, para que finalmente nuestra vida se transforme en comida y en bebida, cuando la iglesia sabe que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, tampoco es placer, tampoco es abrazo, tampoco es parabienes, tampoco son títulos, tampoco son éxitos temporales. Nuestra vida, dirá el apóstol Pablo hablando a los Efesios, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya, el éxito viene allá, la bendición viene allá, la vida eterna viene allá, estar con el Padre viene allá. Comienza aquí, pero lo viviremos plena y eternamente allí con el Dios de los cielos.
Mientras tanto, habrá algunas dificultades. Mientras tanto, habrá algunas luchas. Mientras tanto, nuestro enemigo se levantará. Mientras tanto, perderemos algunas batallas. Pero la guerra absoluta, la guerra total, aleluya, ya está ganada, hermanos, amigos. Cristo, el bendito Hijo de Dios, ya la ganó. Y la ganó con la más alta nota, tanto que se sentó a la diestra de Dios el Padre en los cielos. Y ahora el Padre está poniendo todos los días a todos los enemigos como estrado de los pies de Cristo, como estrado de los pies del Cristo y su cuerpo, porque están puestos bajo sus pies. Está hablando de Cristo y de todo su cuerpo, cuyo cuerpo somos nosotros. El Señor quiere que a poco andar, mientras crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo, vamos observando cómo los enemigos están puestos, no bajo los pies del hermano, del pastor, sino bajo los pies del cuerpo de Cristo, bajo los pies de la iglesia. Iglesia que está sujeta, unida a Cristo, tomada de Cristo, alimentada de Cristo y en plena obediencia, como el Señor quiere que sea para gloria de su nombre. Sean bendecidos, amados. Que el Espíritu de Dios siga tratando con sus vidas. Que la gracia de Dios se siga manifestando en todos y cada uno de ustedes, en sus familias, en sus hijos y en aquellas cosas que el Señor les ha entregado en administración. Bendición del Señor. Amén.